Nivel 1. La creación del torneo. El torneo de Sur de fútbol es la competición de ese deporte, que se celebra en el marco de los Juegos ODESUR. En el mismo han intervenido a lo largo de su historia selecciones juveniles u olímpicas de Sudamérica. A partir del 2014 se incluyó el torneo femenino. Selecciones campeonas. Estos han sido los campeones del fútbol en los Juegos Sudamericanos, y son los siguientes. En el fútbol masculino, con un solo título tenemos a Chile, y a Perú. Con 2 títulos están Paraguay y Argentina, y el más ganador en la historia del torneo masculino, es Colombia, con 3. Mientras que en la rama femenina, hay 3 selecciones que han ganado un solo título, y esas son las siguientes: Paraguay, Argentina, y la vigente campeona de esta, Venezuela. Perú campeón 1990. Con una selección sub-20, la selección Inca fue anfitriona en el año 1990, al ser organizados en Lima los Juegos Sudamericanos. Los Incas empezaron en el partido inaugural ante Chile, derrotando por la mínima a los Astrales, y en la gran final, se enfrentaron a Ecuador, empatando 1-1, y triunfando en los penales por 5-4, siendo el campeón de la disciplina por primera vez. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa aquí? La respuesta es que este torneo sirvió como exhibición, y por lo tanto, no entregaron medallas. Aún así, Perú logró ser el campeón del torneo. Venezuela campeón 2022. En octubre del 2022, mientras hubo un deslave en la ciudad de Tejerías, en Venezuela, que acabó con la vida de 36 personas. La selección femenina sub-20 de la misma, logró hacer historia, al lograr uno de los títulos más recientes del fútbol venezolano a nivel de selecciones, en los Juegos Sudamericanos del 2022, realizados en Asunción, capital de Paraguay. La Vinotinto femenina fue puesta en el grupo A, junto con Chile, y la anfitriona Paraguay. En el partido inaugural, empezaron bien, tras destrozar a las guaraníes por 5-0, y luego goleó 3-0 a Chile, siendo invicta del grupo con 6 puntos, lo que la llevó a jugar la gran final directamente ante Uruguay. En la final disputada en el complejo de fútbol de Luque, Criollas y Charrúas empataron por 2-2, y en los penales, la Vinotinto ganaría 5-4, siendo campeona del torneo femenino por primera vez, dedicándole su consagración al pueblo de Tejerías, y siendo este, uno de los títulos más recientes del fútbol venezolano a nivel de selecciones. Así que por estar jodiendo a cada rato, lloren enfrente de este título, y que la cuenten como quieran, o más bien, que la chupen como quieran, jajajaja. Preparativo para el Sudamericano Sub-20. En los Juegos Sudamericanos de 1990 y 2022, el fútbol se disputó con selecciones Sub-20. Esto siendo un preparativo para el Sudamericano Sub-20, rumbo al Mundial de esta categoría. Nivel 2. Brasil nunca sale campeona. Como hemos dicho, la selección de fútbol de Brasil, es la mejor selección, y la más grande en la historia del fútbol. Sin embargo, en los Juegos Sudamericanos, el Scratch Duro jamás pudo ganar ningún título. Encima, solo tiene en el medallero, una simple medalla de bronce, obtenida en el torneo de fútbol de la edición de Santiago 1986. Y no solo eso, sino que en todo el medallero, ocupa el 10º y último lugar, por detrás de Bolivia incluso. Imagínate ser la selección más grande en la historia del fútbol, y que en los Juegos Sudamericanos eres la peor ranqueada, siendo superada hasta por Bolivia. Mientras que la selección femenina, tampoco se salva, ya que también obtuvo solamente una medalla en el palmarés, que fue en los Juegos Sudamericanos de Santiago 2014. Curiosamente, Brasil obtiene el bronce en las ediciones que se jueguen en Santiago de Chile. Venezuela jugando sin Giboba. Venezuela tanto en su selección masculina, como también en su selección femenina, han participado en los Juegos Sudamericanos de Asunción 2022, realizados en la dicha capital de Paraguay. Sin embargo, hay un detalle a agregar, del cual es el siguiente: que para los torneos de fútbol, la Vinotinto no iría con sus camisetas de aquel entonces, las de Giboba, y en su lugar, iría con las camisetas de la marca Rolly, y con el escudo del Comité Olímpico Venezolano. Lo de Giboba se debe a que la última vez que la Vinotinto jugó un torneo de fútbol en un evento multideportivo, fue en los Juegos Bolivarianos de Valledupar 2022, cuando la selección femenina sub-20 se presentó con esta camiseta. Mientras que torneos anteriores, ya sea en el fútbol en los Juegos Bolivarianos del 2017, los Juegos Sudamericanos del 2018, y los Juegos Centroamericanos y del Caribe también en 2018, las selecciones de Venezuela han usado la camiseta Vinotinto de Adidas con el amarillo fluorescente, mientras que en los ya mencionados Juegos Bolivarianos del 2022, los jugó con Giboba.
Pero a partir de los Juegos Sudamericanos de la Asunción 2022, ya la Vinotinto usa las camisetas del Comité Olímpico Venezolano en los torneos de fútbol de este tipo, haciéndolo con los Juegos del ALBA, y los Juegos Centroamericanos y del Caribe, ambos disputados en 2023. Y hay otra camiseta que también usó la Vinotinto, que fueron en los Juegos Sudamericanos en Santiago de Chile del 2014, el cual la selección femenina usó, de una de marca Adidas, y con el escudo del Comité Olímpico Venezolano. Por lo que ya a partir de aquellos juegos disputados en suelo guaraní, las selecciones de Venezuela ahora juegan con las camisetas del Comité Olímpico Venezolano. Hasta que a partir de este 2024, Venezuela terminó su contrato con Gibova, y firmó nuevamente con Adidas. Solamente queda esperar si en los Juegos Bolivarianos de Lima 2024, Venezuela juega con la nueva Adidas, o con las camisetas del Comité Olímpico Venezolano. Por mis gustos personales, diría que la camiseta de la selección de Venezuela para un evento multideportivo es mejor que la de Gibova en esos tiempos. Pero bueno, al igual que la camiseta Adidas con el Comité Olímpico Venezolano, que desde mi punto de vista, son de las camisetas más bonitas que ha tenido la Vinotinto. Edición que se jugó con todos sus participantes. El torneo de fútbol de los Juegos Sudamericanos de Santiago 1986, disputado en Chile, fue el único torneo disputado con todas las 10 selecciones de la CONMEBOL. En el grupo A, integrado por el anfitrión Chile, Venezuela y Ecuador, los locales pasarían líderes de su grupo. Luego el grupo B, el cual lo integran Brasil, Bolivia y Paraguay, la verde amarela accederían a la siguiente ronda. Y el grupo C, lo integrarán Perú, Uruguay, Argentina y Colombia, del cual los gauchos y los cafeteros jugarían las semifinales. Un play-off por el quinto lugar jugado por Paraguay y Ecuador, quedó con triunfo para los guaraníes en los penales. En semifinales, Argentina y Colombia, eliminarían a Chile y a Brasil respectivamente. Brasil se colgaría el bronce tras vencer a Chile, y Argentina derrotaría a Colombia en la final, obteniendo la medalla de oro. En parte, Colombia se llevó la plata. Nivel 3. La competición siempre fue juvenil. Desde que iniciaron los Juegos Sudamericanos, el fútbol solo se disputa con selecciones juveniles. Sin embargo, en los Juegos Sudamericanos de Santiago 2014, el cual introdujo un torneo femenino, se jugó con selecciones absolutas. Por lo que este es el único torneo de fútbol de los Juegos Sudamericanos que se disputó con selecciones de categoría absoluta. Partidos preparativos 2010. El fútbol disputado en los Juegos Sudamericanos del 2010, organizados en Medellín, Colombia, tuvo como una pequeña preparativa, y es que se disputaron partidos anteriores a la fase de grupos, y fueron los siguientes: Colombia contra Ecuador, Perú contra Bolivia, y Paraguay contra Chile. Y no solo eso, sino que también el que ganaba en ese tipo de partidos, aumentarían su estadística en la fase de grupos. Nivel 4. Participación de las Antillas Neerlandesas 1994. La selección de fútbol de las Antillas Neerlandesas ha participado por primera y única vez en el fútbol de los Juegos Sudamericanos, siendo la primera y única vez que una selección fuera de la CONMEBOL que ha disputado el fútbol de los Juegos Sudamericanos a fecha subido a este video. El equipo del Caribe disputó la edición de 1994, en Valencia, capital del estado Carabobo en Venezuela, lugar del cual es su servidor. Pero siguiendo, los caribeños holandeses jugaron una liguilla junto con el anfitrión Venezuela, la vigente campeona Perú, y la futura campeona de aquel torneo, Colombia. Empezaron mal, tras perder por goleada de 5-2 ante la Vinotinto en el partido inaugural, después cayó goleado 4-0 ante los cafeteros, y cayeron 2-0 ante los incas, posicionándose última del torneo sin puntos, siendo la peor selección del torneo. La cargada por Byron Castillo. En el complejo deportivo de Luque en el torneo de fútbol masculino de los Juegos Sudamericanos de Asunción 2022, la selección de Ecuador le ganó a Chile 2-1. Sin embargo, este partido ha sido el epicentro de la tensión que tuvieron las federaciones de ambos países, esto debido al caso de Byron Castillo, que nació en Colombia pese a representar a Ecuador en las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022, torneo al que Ecuador se clasificó. Luego de la clasificación de los de la mitad del mundo, los chilenos se inventaron acusaciones de la ascendencia de Byron Castillo, que esto haría que Chile jugaría el Mundial en lugar de Ecuador. Meses más tarde, los ñaños derrotaron a los astrales, dando a entender de que todo se gana en la cancha, y no por el escritorio.
Ecuador pese a jugar el Mundial. Después de eso, lamentablemente el TAS le restó 3 puntos a Ecuador por el caso de Byron Castillo para las eliminatorias al Mundial de Norteamérica 2026, pero aún así no sirvió de nada, ya que Ecuador en las eliminatorias la sigue rompiendo a igualarse ante los demás adversarios. Nivel 5. Ecuador sin medallas de oro. La selección de fútbol de Ecuador es una de las selecciones que van en crecimiento en el fútbol sudamericano. No obstante, en el fútbol de los Juegos Sudamericanos, los de la mitad del mundo jamás han podido llevarse el oro a día de hoy. Estuvo 5 veces subcampeón y una vez con la medalla de bronce. A partir de aquí, veremos las ocasiones en las que Ecuador casi se cuelga a la medalla de oro en el fútbol en los Juegos Sudamericanos. 1978, Ecuador se queda con la medalla de plata, estando atrás de Paraguay, quien obtuvo el oro, en aquella edición de 3 equipos participantes organizado en La Paz. 1982, en la edición de Rosario en ese mismo año, jugado en Argentina, Ecuador perdió el oro ante la selección albiceleste. 1990, en Lima, la selección de Ecuador nuevamente no gana el torneo, tras perder ante el anfitrión Perú en la final. Sin embargo, como ya hemos mencionado, en ese torneo no se entregaron medallas, al ser uno de exhibición. 2010. Por cuarta vez, Ecuador perdió ante la selección de Colombia, quien fue anfitrión del fútbol en los juegos que se realizaron en suelo antioqueño. Y 2022. Ecuador nuevamente se queda a las puertas de lograr su primera medalla de oro, tras caer ante el rival que lo comenzó todo, Paraguay, quien organizó los juegos en Asunción. Solo los partidos del anfitrión. El fútbol de los Juegos Sudamericanos del 2022 se organizaron en la capital paraguaya, Asunción. El fútbol masculino contó con 8 selecciones sub-20, y el fútbol femenino contó con 6 selecciones, también sub-20. El torneo masculino lo ganó la selección del país organizador, y el torneo femenino lo ganó sorpresivamente Venezuela. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues ya verán, el torneo masculino tuvo algo extraño, y es que en el grupo A, en donde están Uruguay, Venezuela, Perú y Paraguay, pese a que los partidos sí se jugaron, solamente se disputaron los partidos en donde juega la selección local, mientras que los partidos de Venezuela contra Uruguay, Perú contra Venezuela, y Uruguay contra Perú, no se han transmitido en todo el mundo, sin tampoco poner un resumen de los mismos, mientras que el resto de partidos sí se transmitieron con normalidad. Mientras que en cambio, todos los partidos del torneo femenino, sí se transmitieron con normalidad. Sin fútbol en 2002. El fútbol no se jugó en los Juegos Sudamericanos en los cuales se iban a realizar en Brasil. Es más, ni se jugaron los Juegos de 1998, ni 2006. Nivel 6. Descalificación a las Antillas Neerlandesas 1994. En el torneo de fútbol de los Juegos Sudamericanos de Valencia 1994, la selección de las Antillas Neerlandesas, pese a ser la peor selección de aquella competición, fue descalificada, debido a que los holandeses han convocado 8 jugadores de 20 años, en un torneo disputado con selecciones sub-17. El fútbol es el eterno patito feo de los Juegos Sudamericanos. Desde su creación, el fútbol ha tenido una tremenda popularidad social, a tal punto de llegar a ser considerado como el rey de los deportes. Sin embargo, en los Juegos Suramericanos no se le ha dado nunca una real importancia. Desde la creación del evento en 1978, la disciplina, donde compiten selecciones sub-17, no ha contado en varias oportunidades con la participación de Brasil y Argentina, las principales potencias de la región. Y en el certamen que se disputará en Santiago a partir del 7 de marzo la situación no será muy distinta, ya que no vendrán Uruguay ni el Scratch, y solo participarán 6 elencos. En la primera edición, realizada en La Paz, Bolivia, y cuando la competencia aún tenía el nombre de Juegos Cruz del Sur, participaron apenas 3 selecciones, Paraguay, Ecuador y Bolivia, en un triangular que ganaron los guaraníes. En los Juegos de Rosario 1982 participaron 4. El local, Argentina, se quedó con el oro al imponerse en el cuadrangular que además disputaron Ecuador, Perú y Chile. La competencia de 1986, desarrollada en Santiago, fue quizás la más prestigiosa en toda la historia del evento. Ya con el nombre de Juegos SODESUR, el fútbol contó por primera vez con la participación de las 10 selecciones de la CONMEBOL, las que se repartieron en 3 grupos. El torneo fue ganado por Argentina, que contó entre sus filas con Sergio Goicoechea y Claudio Caniggia, quienes serían 4 años más tarde subcampeones en el Mundial de Italia.
En tanto, Brasil logró el tercer lugar y tuvo a Dunga, campeón del mundo como capitán del Scratch en 1994. Pero eso fue algo pasajero. En los Juegos de Lima 1990, el balompié nuevamente no tomó interés y solo participaron 4 elencos, Perú, Chile, Ecuador y Colombia, por lo que se disputaron de inmediato las semifinales. En tanto, en los Juegos de Valencia, Venezuela, 1994, se repitió la fórmula. Lo insólito es que en esa edición participó Antillas Holandesas, que fue descalificado por usar 8 jugadores de 20 años. Mientras, en los 3 juegos entre 1998 y 2006, la competencia simplemente no se disputó por problemas económicos. En Medellín 2010, el balompié regresó, con 6 selecciones, aunque nuevamente sin la presencia de Argentina y Brasil. Para los Odesur de Santiago 2014, si bien el elenco trasandino volverá a competir, esta vez se restaron brasileños, uruguayos, venezolanos y bolivianos, quedando en 6 las selecciones participantes. Una de las escasas atracciones será que los argentinos vendrán con Mauro Burruchaga, hijo de Jorge, campeón del mundo con su país en México 1986. El formato será 2 grupos en partidos todos contra todos, clasificando 2 a semifinales. Según el fixture dado a conocer hoy, ver detalle, Chile quedó en el grupo A junto a Ecuador y Paraguay, mientras que en el grupo B estarán Argentina, Colombia y Perú. El debut del combinado nacional será el 11 de marzo ante Ecuador, luego jugará el 13 ante los guaraníes en el cierre de la fase grupal. Pese a que el fútbol sea el deporte que más pasión despierta a través del mundo, lamentablemente en los Juegos Sudamericanos, sufrió una pésima recepción, no por parte del público, sino por los problemas de los equipos para disputar el torneo, lo que lleva a que se jueguen torneos con pocos equipos, y teniendo formatos de competición muy poco favorables. No hay ningún chiste aquí, solo desespero y tristeza. Hablo en serio, no hay nada más. Pueden pasar al capítulo original. ¡Larguen!